información, diálogo y análisis con nuestros invitados. 12:44 en MQ Noticias, emisión central. Arrancamos ya nuestro espacio de entrevistas. Precisamente damos la bienvenida a nuestros estudios a Ricardo Dávalos. Él es director metropolitano de instrucción de la Agencia Metropolitana de Control. Dialogamos sobre la labor que cumple esta entidad en cuanto a varios operativos, clausuras en algunos sectores del Distrito Metropolitano de Quito, y la última, que fue una clausura, una clínica clandestina en el sur de Quito, en donde incluso se encontró a un adulto mayor que fue reportado como desaparecido. Ricardo, un gusto, bienvenido, buenas tardes. Betty Ontaneda les saluda, coméntenos. Y es que ese es un trabajo que efectúa la AMC, por ejemplo, refiriéndonos a este último caso de la clínica clandestina en el sur de la capital. ¿Qué se encontró en el operativo? Buenas tardes. Buenas tardes, Betty. Muchas gracias en primer lugar por este espacio para poder comunicar a la ciudadanía lo sucedido y sobre todo la labor que hace la Agencia Metropolitana de Control. Extiendo el saludo a todas las personas que nos escuchan o que nos miran y buen provecho, ya que seguramente están en su hora de almuerzo también. Efectivamente, Betty, así es, dentro de los múltiples operativos y acciones de control que lleva a cabo la Agencia Metropolitana de Control. El fin de semana pasado, el día domingo específicamente, dentro de nuestros operativos verificamos que un establecimiento en el barrio de la Ferroviaria Alta se estaba llevando a cabo actividades comerciales relacionadas con centros de rehabilitación de drogadicciones o de alcoholismo. Estos centros, como cualquier otro establecimiento que ejerza una actividad económica en la ciudad de Quito, debe contar con un permiso municipal para el ejercicio de tal actividad. En este caso, en el establecimiento al que acudimos se verificó que no fue así, que no contaba con el permiso adecuado para brindar la actividad. Y como estos operativos AMC no los hace por sí mismo o sola, dado que envuelve a otros ámbitos de competencias, en este caso específico temas relacionados con la salud pública, y por lo tanto la institución que nos acompañó en este operativo fue la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de la Medicina Prepagada. En ese contexto, además del incumplimiento que le refería hace un rato de no contar con el permiso, se encontró también que el establecimiento, el lugar, no contaba realmente con las condiciones adecuadas en cuanto a la infraestructura. En cuanto a la infraestructura, en cuanto al personal que debe brindar los servicios médicos, psicológicos, de acompañamiento, en cuanto a las condiciones de alimentación, de estadía de estas personas que estaban ahí internas. E incluso, bueno, testimonios de denuncias sobre actividades que se llevaban a cabo dentro de este lugar también. Pero todos estos elementos nos llevaron al momento de estar en el lugar y de emitir el acto de inicio del procedimiento administrativo sancionador, además imponer la clausura o adoptar la medida de clausura que usted hacía referencia hace un minuto, justamente para evitar o reducir o si se quiere detener el riesgo y el peligro que este establecimiento estaba generando, no solo para las personas que estaban internas en el lugar, sino en general a la seguridad del sector. ¿Y qué pasó? Por ejemplo, tenemos obviamente la información que se encontró incluso a un adulto mayor que estaba reportado como desaparecido. Así es, terrible. Sí, porque justamente el problema de estos establecimientos, independientemente de la actividad económica que realicen, pero el problema de los establecimientos irregulares que no cuentan con el permiso municipal es que muchas veces o algunas veces dentro de estos establecimientos además suceden este tipo de cosas. Lastimosamente se encontró en el lugar una persona que días antes había sido reportada como desaparecida por sus familiares. Y digo lastimosamente por lo sucedido, pero felizmente se le encontró, felizmente en el operativo que hizo la agencia se pudo dar con su paradero y más bien ponernos de inmediato en contacto con las autoridades pertinentes que estaban en su búsqueda y además con sus familiares que obviamente estaban con toda la preocupación por la desaparición de esta persona. Y ese puede ser un mini final feliz dentro de la realidad que se vio dentro de este establecimiento, en donde además, Betty, algunas de las personas, según nos informaron en el momento de los hechos, estaban en contra de su voluntad. Así es. ¿Y ahora qué ocurre? Ya se clausuró, por ejemplo, a esta clínica clandestina, se inició el acto administrativo sancionador. ¿Qué Correcto. implica, Ricardo? Muy buena la pregunta de ti, muchas gracias. Y sí es interesante, importante además comunicar esto a la ciudadanía. Cuando la agencia en este tipo de operativos, ya sea en flagrancia o a través de una inspección, verifica el cometimiento de una infracción,
lo que hacemos nosotros es emitir un acto de inicio del procedimiento sancionador. Porque para llegar a la sanción que amerita el caso, se debe seguir un debido proceso de procedimiento administrativo sancionador, y eso implica otorgarle a la persona el derecho a la defensa, respetar ciertos plazos y términos que se deben cumplir justamente para garantizar que la multa o sanción que se imponga tenga toda la legalidad del caso y se pueda ejecutar. Es así que luego de la emisión de este acto, actualmente nos encontramos en la sustanciación del proceso. Está en su etapa de instrucción, estamos recabando los elementos necesarios para luego pasar a su fase de resolución y, de ser el caso, emitir la sanción correspondiente. En caso de que exista la sanción, ¿cuál sería, Ricardo? Estamos en un procedimiento en donde se podría establecer una sanción entre 5 a 8 remuneraciones básicas, más o menos de $2.300 a $3.700, por la infracción puntual de ejercer la actividad económica sin la debida LUAE o el permiso municipal. Pero, por ejemplo, y la duda es, si se llega a sancionar, la propietaria o el propietario de esta clínica clandestina cancela el valor, ¿qué ocurre? ¿Puede abrir nuevamente esta clínica o deben presentarse otro tipo de mejoras para que realice su trabajo, incluso sacar permisos? No, el simple pago de la multa en caso de imponerse no le habilita para ejercer la actividad. Para ejercer esta actividad del establecimiento, la persona debería obtener una LUAE. Para obtenerla, evidentemente, tiene que cumplir una serie de requisitos de normativa técnica. Para el caso puntual de los centros de rehabilitación, cumplir con las condiciones sanitarias, de atención médica, de personal habilitado. Y una vez que esta persona o cualquier persona que desee ejercer esta actividad cumpla con estos requisitos, la administración zonal del municipio en donde se encuentra el establecimiento es la entidad que le va a otorgar la licencia. No es la AMC, así como tampoco el procedimiento sancionador o el pago de una multa conlleva el ejercicio de la actividad económica de forma posterior. Debe obtener una LUAE esta o cualquier persona que quiera realizar la actividad. Ahora, Ricardo, si bien es cierto, nos hemos referido a esta clausura que fue reciente, pero la AMC, este trabajo lo efectúa permanentemente hasta el momento. También ya se ha clausurado otros centros de distintas actividades. Así es, Betty. Sí, de hecho, dentro de la planificación diaria, permanente, periódica y constante que hace la agencia, en donde no solo verificamos, por ejemplo, que los establecimientos que ejercen actividad económica tengan LUAES, sino una serie de situaciones o infracciones que se establecen en el Código Municipal y en general en la normativa, que la AMC tiene la competencia para inspeccionar y sancionar, de ser el caso. Dentro de todo este universo de situaciones de control que nosotros tenemos que llevar a cabo, hay ciertas problemáticas que tiene esta ciudad que la Agencia Metropolitana de Control sí le da un énfasis especial. Y una de ellas precisamente es esta de los centros de rehabilitación clandestinos. Como yo mencionaba hace un momento, no solamente es el tema de la falta del permiso, que es una situación importante, necesaria, administrativamente necesaria para que la autoridad pueda llevar a cabo un control de calidad, de que el servicio sea bien efectuado, de que los ciudadanos que están siendo atendidos ahí se les respeten sus derechos. Pero además de este tema administrativo, esta situación conlleva otras problemáticas, como decía un momento, de salud pública, de inseguridad, porque en los lugares clandestinos pueden realizarse otras actividades, como en este caso una persona retenida en contra de su libertad, desaparecida. Por lo tanto, la AMC le da un enfoque especial a estas problemáticas. Y en el caso puntual de los centros de rehabilitación clandestinos, podemos decir que hasta la fecha, en lo que va del año, hemos clausurado ya 12 de estos establecimientos, que es un número bastante alto. No son los únicos procesos administrativos que hemos iniciado. Hemos iniciado más de esos 12, estamos al momento llevamos 14, pero los 12 han terminado en una clausura por las condiciones de los lugares en los que hemos encontrado. Y en términos generales, ¿son por las condiciones o también falta de permisos ya de estos 12 lugares? ¿Cuál es la generalidad? En los 12 lugares, la generalidad, el factor común ha sido las condiciones paupérrimas para la prestación y totalmente inadecuadas para la prestación del servicio. Por ejemplo, habitaciones sucias, cocinas sucias, alimentos en descomposición, cosas que se encuentran en estos lugares y que obviamente nos motivan a adoptar esta medida de clausura en estos lugares. ¿Son aleatorias los controles, los operativos? También ustedes trabajan bajo denuncias ciudadanas. ¿Cómo es el proceso? Aleatorios no lo diría porque son planificados. Nosotros como AMC llevamos una planificación, como decía un momento, constante, periódica, que nos permiten... Y con lo que buscamos con eso es hacer un control integral de la ciudad y además atendiendo a todas las acciones de control que nosotros tenemos que llevar a cabo. Como decía un momento, no solo es el tema del UAS. Sin embargo, y como es obvio, también tenemos canales de atención a la ciudadanía.
y siempre exhortamos, invitamos a que cualquier persona que tenga conocimiento de alguna situación en la que las autoridades municipales tengan que intervenir, que presenten la denuncia correspondiente para que nosotros podamos actuar inmediatamente y atender el problema. Sin perjuicio de que, como decía un momento, nosotros tenemos una planificación que vamos haciendo un barrido, si se quiere, de la ciudad para verificar que haya regularización en el ejercicio de las actividades económicas y otros ámbitos. ¿Y cuál es la recomendación, Ricardo, para las personas que tienen este tipo de actividades en el Distrito Metropolitano? Bueno, en primer lugar, la recomendación sería obtener su LUAE, independientemente de la actividad económica que realicen. Yo creo que es importante y es un tema de corresponsabilidad ciudadana regularizar nuestras actividades, hacerlas enmarcadas dentro del marco de la ley, valga la redundancia, y sobre todo permitir que la municipalidad, que la autoridad pueda llevar a cabo un control que permita mitigar otros factores. No solo es el tema económico o productivo, insisto, detrás de esto también hay temas de seguridad, de salud pública, de bienestar, de convivencia ciudadana, son temas de corresponsabilidad. La recomendación es estemos regularizados, obtengamos la LUAE, llevemos a cabo nuestras actividades con los debidos permisos. Y sobre todo también, obviamente, porque no sé si se encontraron con un centro, un local que sí tiene la LUAE, pero las condiciones también para las personas no son las adecuadas. Por eso también hay clausuras y sanciones. Correcto, así es, porque el otorgamiento de una licencia no implica que, desafortunadamente, a posterior una persona deje de cumplir con los estándares mínimos para el ejercicio de la actividad, y por eso también llevamos a cabo controles a establecimientos que están regularizados para verificar el cumplimiento permanente de las obligaciones que les corresponde para el ejercicio de su actividad. Así es, Betty. Depende también, Ricardo, cuando ustedes efectúan este operativo, ya lo dijo al inicio del diálogo, no solo va la MC, sino es quizá un trabajo coordinado interdisciplinario con el municipio, pero también con Policía Nacional, Correcto. De ser el caso. Correcto, es un trabajo interinstitucional en los distintos niveles de gobierno y de autoridades de seguridad. Participa Policía Nacional, participan las entidades de seguridad municipales, dependiendo de la problemática y la temática del operativo. En el caso puntual, la colaboración fue con Access, era un tema de salud pública, era un tema que ellos también tenían que verificar el cumplimiento de la normativa, de ser el caso que hubieran tenido el permiso. Así es que la colaboración en este caso fue con ellos, como lo es con otras entidades según la circunstancia. Y hay que decirlo también, Ricardo, nos hemos centrado en el tema de operativos de negocios clandestinos, clínicas, centros, pero la AMC también efectúa otro tipo de trabajos, de controles, incluso de los animalitos. Sí, correcto. Como decía hace un instante, nosotros cubrimos un gran abanico de problemáticas en la ciudad. No solo es el tema de los establecimientos, también hacemos control de espacio público, del comercio autónomo, tratamos de mitigar esta problemática de los libadores en las calles, en el espacio público, también temas de construcciones y evidentemente el tema de la fauna urbana, un tema muy, muy importante también para nosotros dentro de nuestras acciones de control, procurando el bienestar animal y la convivencia ciudadana. Y los operativos, lo decía Ricardo, son planificados y continuarán durante todos estos meses, días en diferentes sectores. Sí, así es. Desde nuestra cabeza, el señor supervisor, el compromiso y el trabajo es constante, es permanente, es 24/7, como siempre nosotros lo decimos a la interna, estamos siempre listos, activos, porque la ciudad necesita de un control para mantener el orden, para mantener la buena convivencia. Muchas gracias. Queremos agradecerle a Ricardo Dávalos, él es director metropolitano de instrucción de la Agencia Metropolitana de Control, por esta importante información. Ricardo, muchas gracias. Muchas gracias, Betty, un gusto. 12:58 con esta información. Nosotros también nos despedimos. Que tengan una excelente tarde.